Grabar. Vamos. Y lo primero que necesitamos hacer es abrir nuestro Project Thingy. Y creo que ya habíamos hecho lo mismo que hacemos en el otro curso de Front. Ya nos habíamos quedado con este server. Un montón de cositas. Básicamente acá. Server general. Abrir esto con Visual. ¿Qué teníamos acá? App. Ok. Esto. Ah, que habíamos toqueteado un poquito. Ahí recuerdo. Teníamos esta data. Nada, hacíamos un patch. Actualizábamos la información. Ah, habíamos terminado. Habíamos hecho el delete, el get. Ah, ¿sabes qué nos faltaba? Nos faltaba una, mira. Que podemos hacer hoy, de paso lo usamos tipo repaso para agrandar esto. Nos está faltando, por ejemplo, algo que uno generalmente quiere hacer también, aparte de esto que ya hicimos, es consultar por un usuario en particular. ¿Sí? Por ejemplo, como hacíamos acá en el delete, en donde yo quiero, bueno, no quiero borrar pasando en un ID. Quiero que me devuelvas, tengo el ID, devolveme los datos que tiene ese ID. Eso es algo también que se utiliza mucho, que sería, digamos, como una combinación entre lo que hacemos en el delete, ¿sí? Y lo que hacemos acá en el get. El get no, en este. Es como algo así, básicamente. Em, entonces, vamos a hacer. ¿Cuál me copio? Tengo que copiar alguno. Creo que me voy a copiar este, el que más me conviene, y ponerlo incluso acá abajo. Mira, poner acá. ¿Sí? Este va a ser un get, porque voy a obtener información. La ruta, y te voy a dejar la misma que el delete, ¿sí? Porque como cambia el método, está bien, no tengo problema, le voy a pasar los mismos datos. ¿Sí? Pero cuando sea por get, va a venir por este lado. Si es por delete, va a venir por acá y va a ser el borrado. ¿Sí? Ok. User ID. Esto queda exactamente igual, porque yo estoy recibiendo un ID, acá por parámetro, y quiero hacer algo referente a ese ID que obtengo. Entonces, captura ese ID, meto una constante para que me quede más cómodo de trabajar. Y acá una de las cosas que hacíamos era encontrar, por ejemplo, el índice se encontraba ubicado porque lo queríamos eliminar. Usamos este splice, ¿se acuerdan? Todo este artilugio lo habíamos usado porque ¿qué pasa? Queríamos modificar el mismo arreglo que ya teníamos de información, y de otra forma lo que hacíamos era generar un nuevo arreglo. ¿Sí? Entonces de esta forma trabajábamos sobre el ya existente. Pero yo acá no quiero modificar el arreglo, no me interesa nada, solo necesito encontrar el dato. Entonces, básicamente este ya no va, me interesa. ¿Sí? El obtener el inicio, tampoco. O sea, no es algo que a mí me interese. En realidad yo lo que quiero obtener es usuario, user que estoy buscando a través de su ID. ¿Bien? ¿Dónde lo voy a buscar? Bueno, la lista de usuarios. Tengo la lista, lo traigo acá. ¿Quiero el índice? No, quiero el elemento. Quiero el elemento. Entonces utilizo find. ¿Sí? Find me encuentra un elemento que responda, ¿sí? O que coincida con esto que le estoy pasando acá, ¿no? Donde el usuario que obtengo en cada iteración eh, responde a que su ID es igual al ID obtenido. Bueno, recuerden que le poníamos este parse int porque como el dato que obtenemos por parámetro viene en formato string, hacer un parse int para convertirlo en algo numérico. ¿Sí? Que este dato, recuerde con esto, ¿por qué? Y acá con el ID cuando lo tengo almacenado de forma numérica. ¿Sí? Si nosotros, voy a aclarar esto, hubiéramos tenido almacenado esto así, ¿bien? Donde mi identificador está en formato como un string, no hubiera sido necesario hacer esto. ¿Sí? Ya lo tendría como un string. Comparo string y ya está. ¿Bien? Ok, ya está. Este básicamente, fíjense que con esta pequeña modificación, esto lo puedo usar también. Y acá lo que podría hacer es decir, bueno, esto, volveme
el usuario, ¿sí? Trajiste. Bien, esto básicamente, bueno, lo está mandando, estaría mandando el dato. Lo del usuario que encontró que me coincide con el ID. ¿Bien? Fíjense que es como el delete, más sencillo. Me acordé ahora que lo vi y no lo habíamos hecho. Así que bueno, listo. Guardemos esto. De paso probamos a ver cómo veníamos acá. Guardo como comando appjs, node, no recuerdo si en package.json habíamos puesto algo. Ah, sí, habíamos hecho, mirá, nodemon con dev x2. Habíamos hecho esto. Entonces, npm run dev dos puntos x. Igual, como que no tiene mucho sentido haber hecho esto porque no creo que haga más modificaciones el día de hoy acá, pero bueno. Y quedó corriendo. Server funcionando. Necesitaríamos Postman comprobar ahora este nuevo endpoint que acabamos de armar que nos devuelve la información de un usuario específico. Acá. Bueno, yo tengo acá, creo que eran estos los de ustedes. Hace un send, me devuelve todos. ¿Mm? Y necesitaba digamos que la variante que tenía era que tenía que hacer barra user, pero pará, no tenía barra user. Get barra user. Devolví un HTML acá. Ah, generamos esto, me la mundo. Ah, no, pero pará, esto está mal. Vamos a corregir esto. Yo creo que esto está como, lo veo como invertido. Creo que esto debería ejecutarse acá. No que haga esta corrección, pero recién me doy cuenta. Y esto podría ejecutar acá, en el raíz. Es algo genérico, sí. Acá yo ya estoy trabajando realmente con usuarios. Pesa más que el barra user me devuelva los usuarios. Los usuarios. Acá hemos hecho el post. ¿Post qué hacía? Ah, generar uno nuevo. Post, acá podemos poner user. ¿Sí? Cosa de dejar reservada todo lo que sea barra user, trabajar con usuarios. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque por lo general, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes rutas. Un servidor no solamente en este caso, bueno, sencillo, solamente trabaja con usuarios, ¿no? Pero nosotros podremos tener mucha información. No solamente usuarios, podremos trabajar, una que les había mostrado ya la vez pasada, por ejemplo acá tenía un ejemplo, una veterinaria, ¿no? En la veterinaria teníamos mascotas, clientes, ¿sí? Y una consulta, ¿no? Una consulta veterinaria. Entonces fíjense que acá claramente yo ya tengo tres cosas, ¿no? Tengo las consultas, tengo la lista de clientes y tengo las mascotas. ¿Y esto qué me involucra? Que mi servidor, bueno, acá tengo solamente las sentencias post, ¿no? Pero nuestro servidor, básicamente, fíjate cómo haría. Nuestro servidor almacenaría entonces, tendríamos la información o los métodos para cada uno de los tipos de datos, ¿no? Quiero agregar una mascota, post para mascotas. ¿Sí? Quiero agregar o quiero listar las mascotas que existen, bueno, tengo un get de mascotas. ¿Sí? Y así con cada uno. Con clientes pasaría lo mismo. Quiero agregar un nuevo cliente. Bueno, que cliente sería muy parecido al user que estamos viendo acá. Quiero hacer un nuevo usuario, un nuevo cliente. Bueno, hago un post clientes. ¿Sí? Entonces fíjense que como tengo varios, es correcto o estaría bastante bueno tenerlos en diferentes rutas. Yo puedo diferenciar cada una de las
las, las acciones que quiero hacer según la ruta, ¿no? Nada, bueno, explicado eso, es el sentido de por qué poner user, ¿no? Todo metido en user. Ahora si hago acá, creo que sí, guardar, listar ahora acá, es user particular, ¿no? Host, get, user. Ok. Suena más users. Esto tendría que ser user. Estoy trayendo un listado de todos. Ah, no me gusta. Entonces, a esto si ahora le agrego, perdón, barra, por ejemplo, 4000, este de acá abajo, 4000, hago un send. ¿Por qué? Hemos hecho mal. Localhost users. Porque el otro era user. Era users. ¿Sí? Ahí está. Bien. Bueno, cometí el error de que acá en Postman veo de esta forma. Más que lo cambie. Cuando vengo acá me muestra, me dice, che, esto que estás obteniendo es un objeto JavaScript y no me lo puede mostrar. ¿Sí? No puedo previsualizar acá. ¿Tá? Pero bueno, nada, es el usuario que está cargado. Me quedó el mensaje del feed. Acomodar bien. El delete está bien, pero acá sería dot user. Lo tenemos todo en inglés, vamos a dejarlo así. Request at user. Ya lo tendría. ¿Sí? Lo que podemos hacer antes, por ejemplo, si quisiéramos ver que el user realmente lo recibimos bien, podríamos hacer, en vez de tirarlo por y digamos al request, directamente acá decir log user. Entonces, me va a aparecer acá en esta consola, console log me va a imprimir lo que debería enviar para acá, ¿no? Acá no tiene tanto sentido. Dime, ordenado. Perdón, entonces, ahora, por ejemplo, yo le mando el 4000, hago un send, digo el mensaje acá, que cambió a user, acá en la consola tengo los datos del usuario, ¿sí? Esto para comprobar que realmente los estoy recibiendo. ¿Ah? No, la otra que podría hacer es decir, bueno, mira, en vez de send, por ejemplo, esto es un punto JSON. ¿Ves? En vez de send, poner JSON y le mando user solo. Vamos a hacer esa versión. La dejo comentada para que les quede. Acá devolvería user. Este sería el caso de que yo, servidor, le quiero responder a la consulta con el dato solicitado, porque yo en realidad, si no, no se lo estoy contestando. ¿Sí? Le estoy diciendo, che, bueno, sí, te devuelvo un usuario. ¿Qué me estás devolviendo? Yo te lo pedí. ¿Bien? A ver, acá, bueno, vamos a hacer, si quieren, un poco más interesante. Hago un post, y de 3333, hago un send. Ya lo tengo hecho. Porque ahora era, perdón, esto lo cambié. Barra user. Ahora sí, el usuario se ha agregado correctamente. Esto lo vamos a guardar, así me queda dado. Users, podríamos hacer un save de este otro. Lo voy a guardar como user, specific user debería ser, o ID. A través del ID. Bien. Entonces nada, cargué y ahora acá le voy a decir a este otro que me devuelva el 333. ¿Sí? El que acabo de cargar acá. Obviamente me debería dar esto, ¿no? Y me debería, acá le voy a poner JSON, así lo veo mejor. Send, y me está devolviendo el JSON. Estoy obteniendo por respuesta el dato que pedí. ¿Bien? Si le pusiera un dato que no existe, bueno, obviamente me va a devolver nada. ¿Ah? Eventualmente, si quisieran ustedes
no quiero tampoco profundizar tanto en esto, pero a ver, siendo un poquitito, hilando un poco más fino, podríamos querer qué pasa en este caso, ¿no? No encontré nada. ¿Qué le contesto? ¿Sí? Bueno, podríamos poner, por ejemplo, una sentencia de que si no encuentro nada, esto se vuelva un objeto vacío, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esto ya lo tendrían que trabajar acá adentro. No user, por ejemplo, acá, por ejemplo, sí. Acá, esto me interesa, mira. Sí, no user. Fíjate que ya me está marcando algo. Lo que hago es red 404, pero no se encuentra. Por ejemplo. ¿Sí? Este no user lo que está diciendo es que si esto quedó como nulo o undefined, no se encontró nada. Si no se encontró nada acá, este find me devuelve la nada misma. ¿Sí? Entonces viene acá y dice esto es falso, lo vuelve verdadero si es falso, entra acá adentro y manda el mensaje. ¿Sí? En otro caso, esto no ocurriría. ¿Sí? Al no meterse acá adentro y no hacer return, continúa la ejecución y las dos cosas. ¿Sí? Probémoslo. Ya nos vamos con. Bueno, entonces, lo volví a correr, así que ahora sí, yo quiero mandar, por ejemplo, el 333, este no debería existir, ¿ah? Porque este no lo ejecuté. Tiro, me dice user not found. Así que la respuesta que me devolvió fue que no se encontró el usuario. Ahora, si pongo, por ejemplo, el 4000, sé que existe, me devuelve dato del 4000. Ya tendríamos más específico, más detallado nuestras consultas del servidor. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Bueno, medio lucé también de repasito de lo que habíamos visto, como para aclimatarnos un poco. Pero la idea hoy también es comenzar un poquitito con Mongo. ¿Bien? Mongo es una base de datos que no sé si la han escuchado nombrar o alguna vez la han usado. ¿No? Bien. ¿Saben lo que es una base de datos? Vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es cuando nos referimos a una base de datos? ¿Saben qué es? En Java era otra cosa, me parece, que en JavaScript. No, en Java lo vimos, no, conmigo por lo menos acá no nada. No, 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 en Java orientado a objetos lo vi en el 111.000 yo. Ah, Base, eh, como base de datos era como el esqueleto de la construcción de lo que era algo, pero me parece que acá es distinto, es ah. como Base de dice datos, ahí. cuando hablamos de base de datos, es siempre lo mismo para todos lados. Ah, Ahí lo que, eso mirá, tenía que ver. lo que puse Manuel, donde se almacena todo. ¿Sí? Genial. ¿Qué problema tenemos nosotros hasta ahora? Que lo que estamos haciendo es trabajándolo acá en un arreglo, la información, un arreglo de usuarios, y estos usuarios no persisten. Nosotros guardamos algo, por algún motivo el servidor se apaga y se vuelve a prender, volvemos a tener los mismos dos datos que teníamos al principio. ¿Sí? Todo lo que habíamos cargado, habíamos modificado, se pierde. Entonces no tenemos persistencia de datos. Y no quedan almacenados en ningún lado. Esto está volátil porque claramente un arreglo está alojado, por ahí me estoy metiendo mucho más en lo técnico, pero está alojado en memoria RAM, en la RAM de la computadora. Y la RAM de la computadora es volátil, no está persistido. Las bases de datos lo que nos permiten a nosotros es almacenar información de manera persistente, ¿no? Esto ya iría en el disco, ¿sí? O sea, nosotros, si apagáramos el servidor y lo volviéramos a prender, quedaría el estado de la consulta de los datos como la última vez de lo que hicimos. Actualizamos datos, van a estar.
creamos datos nuevos van a existir, y si los eliminamos ya no van a estar, claramente. ¿Sí? Entonces, nos permiten ese tipo de cosas. Ahora bien, eso por un lado. Sé que esta clase, porque nos quedan hoy y en la clase que viene como últimas dos clases de teoría, entonces por ahí voy a saltear cosas. Estaría bueno que se puedan profundizar más adelante, más allá de base de datos y en general, porque tenemos que profundizar un poquitito más, yo lo voy a hacer medio rápido, sobre la diferencia entre las diferentes bases de datos. ¿Sí? A ver, pará, porque creo que tenía. Pará, si lo encuentro rápido, les muestro unas filminas que rápidamente hacemos un pasaje por toda base de datos para que quede, ¿no? Miren. Eh, base de datos relacionales. A ver, ¿qué es esto? Ok, bueno, esto me lo voy a saltear, todo esto, no se las voy a dar porque nosotros vamos a ver las no relacionales directamente. Vamos a quedar con esta. ¿Sí? Sorteamos un montón de cosas. Bueno, les comento qué se trata. Nosotros, como les dije, vamos a ver lo que es una base de datos Mongo. ¿Sí? Mongo Database es un tipo de base de datos que corresponde a las no relacionales. ¿Sí? A estas que están acá. Generalmente, bueno, vos Marcos mencionabas del 111.000 que habían visto Java, y lo más probable es que a ustedes les hayan explicado base de datos de tipo relacional. ¿Sí? O las del tipo de base de datos relacionales. ¿Bien? Hay varios tipos de base de datos. ¿Sí? Estas no son las únicas dos. Hay varias, pero bueno, por ahí las dos que están teniendo más auge son estas dos. ¿Sí? Las relacionales casi de siempre y han ganado muchísimo terreno con todo lo que fue la programación web hace varios años ya atrás, las no relacionales. ¿Sí? En este caso, dentro de las no relacionales, como en las relacionales, hay varios tipos de base de datos. Tal vez hayan escuchado mencionar en los que son referentes a las relacionales MySQL, Postgre, ¿sí? Entre un montón más. Bueno, las Oracle, son todos tipos de bases de datos que son relacionales. ¿Sí? Se basan en relaciones y por eso se llaman así. La que vamos a ver nosotros, les decía, es la no corresponde dentro de las no relacionales a la que se llama de tipo basada en documentos. ¿Sí? Y ahora después, acá creo que en las filminas yo les hago ¿cómo es? Unas analogías de cómo corresponden. ¿Sí? En una base de datos de tipo relacional o SQL, que es el lenguaje que manejan este tipo de bases de datos, nosotros vemos la información como si fuesen mediante tablas, ¿no? Entonces, como si fueran tablas de Excel, básicamente. Entonces, mediante sentencias, ¿sí? Que están en este lenguaje que se llama SQL, nosotros podemos, por ejemplo, insertar un dato, ¿sí? Las mismas operaciones que estábamos haciendo ahora con el servidor, con los métodos get, post, delete, bueno, las mismas operaciones las podemos hacer sobre la base de datos. Entonces, podríamos insertar un dato, ¿sí? Que sería el post del servidor. Podríamos actualizar un dato, que para nosotros será el patch, ¿verdad? En el servidor. Podríamos eliminar un dato ya existente, una fila de información. ¿Sí? Eso sería un delete. Bien. Y podríamos, bueno, obviamente buscar información, buscar un dato específico o listar todo lo que haya. ¿Bien? Pero bueno, en fin, todas esas son las operaciones que nosotros podemos realizar sobre las bases de datos. ¿Sí? Acá las vemos en formato tabla. ¿Sí? Con esto, como si fuera una tabla Excel. Tenemos los títulos o la primera fila, serían las etiquetas de cada columna y después la información abajo correspondiente. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene con una base de datos de tipo Mongo Database? Bueno, la de tipo de datos Mongo, la información la vemos como si fuera un JSON. En realidad, es un JSON, ¿sí? El formato en que se almacena se llama BSON, y el bit del binary, de binario.
Pero la vemos de este estilo. ¿Sí? Que es más o menos lo que ya estamos acostumbrados a trabajar, porque nosotros acá vemos información en formato JSON. ¿Sí? Entonces, la, perdón, la base de datos Mongo almacena la información, ¿sí? Como si fuera un JSON más. Fíjense que esto, si nosotros lo quisiéramos leer, no escapa al conocimiento que ya tenemos. ¿Sí? Yo tengo acá first name, que es Munir, por ejemplo, no sé, esto es un ejemplo que saqué de internet. Last name, age, nationality, address, ¿sí? Acá tenemos todas las etiquetas con sus respectivos valores. ¿Bien? Entonces, nada, Mongo Database me va a almacenar información con el mismo formato del JSON, que ya conocemos. Cada uno de estos datos que tenemos acá son para nosotros un documento. ¿Sí? Por eso, Mongo Database es una base de datos del tipo que se llaman basadas en documentos. ¿Sí? De cada uno de los datos es un documento. ¿Sí? Lo análogo a una fila en una tabla de una base de datos relacional. ¿Sí? Análogo entre comillas, ¿está? El conjunto, ¿sí? De varios documentos lo llamamos en una base de datos Mongo, lo llamamos colección. ¿Sí? Lo análogo a una colección en una base de datos relacional sería para nosotros la tabla. ¿Sí? Una tabla en una base de datos relacional entonces sería lo que es una colección de datos o de una colección de documentos en una base de datos Mongo Database. ¿Sí? Bien, me pasé. Entonces, repasando un poco, nosotros las cuatro operaciones que podemos realizar en una base de datos, en cualquier base de datos, es lo que ustedes van a conocer como CRUD. ¿Sí? Este CRUD viene de Create, Read, Update and Delete. ¿Sí? Son estas cuatro operaciones que vinimos hablando de hoy. ¿Sí? Y creo, no lo tengo, pero bueno, lo análogo desde el servidor sería el create es el método post. ¿Sí? Esto tiene como una asociación directa, ¿sí? Con los métodos que nosotros utilizamos acá. ¿Sí? Con esto. ¿Bien? El get sería el read. Ponemos a pensar es este read, porque es de leer, es de obtener información. El create sería el post, ¿no? Que lo tenemos. Bueno, mira, los tengo acá. Más fácil. Es el post. El update es el patch, ¿sí? O el put, dependiendo cuál utilicemos. Y el delete tiene que ver con el delete. ¿Sí? En ese caso coinciden. Creo que es el único que coincide. ¿Sí? Entonces tenemos como una especie de asociación directa. Acá abajo yo les dejo, no sé esto, porque estas filminas las hice hace como 2 años atrás. Vamos a chusmear. Este enlace que acabo de apretar acá me manda directamente a la página que ahora la vamos a recorrer un poquito, la página de Mongo Database. Y me manda básicamente a, fíjense, las operaciones CRUD Operation. Bueno, esto está en inglés. Creo, mira, se puede cambiar el idioma. Bueno, ok. No está, no está español. Mal ahí. Está portugués. Eh, bueno, nada, les queda inglés o utilizar en su defecto. Yo no lo tengo, creo. Acá. Utilizar la extensión de Google Translate o cualquiera que quieran, ¿sí? Que traduzca la página. ¿Bien? Pero bueno, poco vamos a leer acá en las instrucciones en lo que vamos a hacer nosotros en la clase, no por si ustedes después lo quieren leer, ¿sí? Pero bueno, acá tienen la referencia a las diferentes partes, ¿no? Dentro de la documentación oficial de Mongo. Ahora después la vamos a recorrer un poquito más en detalle y vamos a tratar de armar una especie de ejemplo, si hacemos tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos las... Acá les había dejado, mira, algo de... está bueno esto después cuando se lo suba, si quieren leer un poco. ¿Sí? ¡Ay, no está más! ¡Qué garrón! Mal ahí. 404. Bajaron la publicación. Bueno, ¿ves? Esto es lo feo de utilizar cosas online. A veces dejan de existir. Ok. Pero bueno, estaba bueno porque acá hacía una referencia. Creo que es donde había sacado esta imagen.
hacía referencia a los NoSQL con los SQL. Fetch. Habría que ver si no anda por ahí alguna republicación de estos documentos. Entonces, nada, pequeña comparación. Por ahí lo que viste vos, Marcos, tiene que ver con esto. ¿Sí? ¿Qué pasa en SQL? Eso te iba a comentar, pero el de la izquierda veíamos MySQL. Ah, Veíamos esta estructura que tenés a la izquierda. claro, vean este tipo de cosas. Las bases de datos relacionales, como les decía hoy, se llaman así porque básicamente trabajan con relaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Cada uno de estos cuadraditos representaría nuestras tablas. ¿Sí? Esto es un diagrama de modelado con el que se trabaja y se diagraman las bases de datos relacionales. Entonces, por eso yo les decía que esto da para profundizarlo un poquito más. ¿Sí? En el futuro ustedes le den un poquito más a esto, porque ahora vamos a hablar muy por arriba. Pero básicamente nuestros modelos o nuestros elementos van a tener una relación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando de usuarios con productos. Y no sé si se alcanza a ver, pero bueno, acá tengo productos, estos son productos, acá tengo usuarios, ¿sí? Y acá tengo órdenes. ¿Está? Entonces, ¿cómo viene la relación? Los usuarios, lo que me dice es que tienen una dirección. Acá tengo address. Entonces tengo una dirección. Y fíjense que la relación iría, por ejemplo, no tiene una, fíjense que acá hay como a muchos, ¿sí? Hay como una se ramifica. Y acá hay como un palito que me dice que es uno solo. Entonces, esto me marca el tipo de relación. Puede haber diferentes tipos de relaciones, ¿tá? En las bases de datos de tipo relacional. Eh, entonces, bueno, yo tengo usuarios que se me relacionan con direcciones, tengo los usuarios que se me relacionan con las órdenes y que las órdenes también están relacionadas a su vez con los productos, ¿no? Porque esto claramente es para algo de comercio, donde yo tengo órdenes que me vinculan los usuarios con los productos, ¿sí? Para estas tablas. Bueno, todo esto es lo que viene con las relaciones. ¿Y qué pasa? Las bases de datos relacionales, si bien tienen mucha consistencia en lo que es datos, bueno, obviamente que cada base de datos tiene sus ventajas y desventajas, eh, es más compleja a la hora de diagramar una base de datos. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Tengo que tener en cuenta estos modelos, las relaciones, cómo son las relaciones entre los diferentes elementos, ¿sí? Cómo va a transferirse la información de un lado a otro. En fin, un montón de cosas. ¿Qué me pasan las no relacionales? Como la misma palabra lo dice, no hay relación. ¿Sí? No tengo toda esta estructura de una base de datos relacional. Entonces, ¿qué pasa? Yo para mí son colecciones de datos, ¿sí? Como si fueran arreglos independientes. No significa que no los pueda relacionar, ¿sí? Ojo con esto, no se confunda. Sí los puedo relacionar, pero no están orientadas a eso, ¿sí? No están orientadas a que los datos estén relacionados, ¿sí? A este tipo de base de datos no les interesan las relaciones. Entonces, nosotros tenemos colecciones de datos, colecciones de documentos, ¿sí? ¿Cómo puede existir una especie de relación? Y a través de los identificadores. Fíjense que cada elemento es identificado por un, acá dice guión bajo ID, ¿sí? Y eso es un número único que identifica cada elemento en particular, ¿sí? Ya sea de usuario, de producto o de órdenes, ¿sí? De orden. ¿Y cómo las relaciono? Y por ejemplo, yo acá en orden, o sea, en la orden, elemento de la orden, tengo un product ID que es un identificador que va a estar relacionado con, por ejemplo, este que está acá. ¿Sí? Entonces, a través de este identificador, podría venir acá y buscarlo y obtener los datos del producto. ¿Sí? Lo mismo, bueno, no está, sí, acá, con user ID. ¿Sí? Lo mismo podríamos hacer con el ID del usuario, ¿no? Del que realizó la orden, o la compra en este caso. Entonces, lo puedo relacionar a través del ID y venirme a esta colección de documentos y buscar el usuario que le corresponde este ID. Es un número como el que estábamos trabajando nosotros acá, ¿no?
algo así. ¿Bien? Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. ¿Por qué generalmente utilizo o explico base de datos no relacionales en estos cursos? Porque es rápido de entender. Para mí, la base de datos no relacional es más sencilla de entender porque no tengo que meterme en todo este quilombo de relaciones. Esto nos llevaría capaz que varias clases entender y cómo modelar una base de datos relacional. En cambio, en una base de datos no relacional es mucho más sencillo. ¿Sí? Y generalmente se utilizan mucho en lo que son sitios web. ¿Por qué? Porque pues, orientan más a tener la información accesible, ¿sí? En contraproducencia de replicar a veces datos. ¿Sí? En una base de datos de tipo relacional eso sería un pecado mortal. No puedo tener duplicidad de información bajo ningún costo. Eso sería algo, una mala práctica. ¿Bien? Pero en las bases de datos no relacionales eso no se ve mal, porque en realidad yo lo que quiero es tener la información a disponibilidad, ¿sí? A disposición. Ok, entonces, más o menos se entendió acá el concepto, la diferencia más o menos que existe entre estas dos, porque ahora nos vamos a abocar más que nada a hablar de Mongo y nada más. ¿Hay alguna duda? Díganme. Bueno, vamos entonces con Mongo. Si yo necesito utilizar una base de datos, ya sea Mongo, MySQL, la que fuese, necesito claramente descargarme la parte de la aplicación para poder utilizarla. ¿Sí? Si no, no tengo forma de que mi computadora reconozca este tipo de base de datos. ¿Sí? Acá lo que estamos hablando es de trabajar con una base de datos de forma local. ¿Sí? Yo esto igual de todas maneras se lo voy a dejar. Bueno, esto ya el otro día estaba viendo que cambió. Yo tendré que actualizar estas filminas porque si vamos al sitio oficial que es acá tengo la URL, espero no haya cambiado, a ver, vamos a probarla. Pero cambió. Acá, acá cómo cambió. Acá cómo está la descarga. Ya lo que tengo yo en la imagen. Nada que ver. O sea, es igual, pero no igual. ¿Sí? Porque dice descargas disponibles. Acá estaba la versión 6.02, fíjate. Y acá estamos ya en la 8.03. ¿Sí? Se me pasó un poquitito. Hubo bastantes cambios. ¿Sí? La vista es diferente. Digo que es igual, pero no es igual. Porque en realidad es lo mismo. Pasa que le cambiaron un poco la estética, ¿no? Acá fíjense, plataforma dice Windows. Acá lo tengo como platform, también Windows 64. El tipo de paquete MSI. Y acá el package MSI. O sea que la información es la misma, ¿sí? Está estilada de forma diferente, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, nada, tendría que actualizarlo porque ya esto así no se ve más. Estaba leyendo esto, que claro, acá te ponían en este server, te hacen referencia a Mongo Atlas. Ahora después vamos a hablar un poquitito de Mongo Atlas. Bueno, yo no podría utilizar Mongo Atlas. Bueno, ahora vemos, ahora vemos. Vamos a ver cómo andamos con el tiempo, después de última vemos un poquitito. Bueno, entonces, para forma local, esto es como cuando instalaron Node.js, Node.js, es lo mismo, ¿sí? Me lo descargo, lo instalo y esto lo que va a hacer es instalarme, digamos, toda la parte de la base de datos. ¿Tá? ¿Dónde lo voy a ver eso? Creo que acá no voy a tener nada visible. No, esto es Compass. Ahora les cuento de qué es Compass. Pero acá de Mongo no tengo nada visible. ¿Y cómo puedo ver que yo tengo ejecutándose Mongo? Bueno, en este sistema operativo en Windows, puedo venir acá a Administración Dispositivos, ¿eh? Sí, acá. No, no es esto, perdón. Ser- Acá, Administrador de tareas. Me equivoqué de administrador. Un administrador era seguro. Bueno, acá. Bueno, yo tengo el 11 que se ve de esta forma. Si ustedes tienen el 10, creo que está en pestañas acá arriba. Esto que está acá al costado, está en pestañitas acá arriba.
¿sí? Creo que lo único que cambiaba era eso. Me voy a la parte de servicios. ¿Sí? Esto, por si no saben, es básicamente lo que se está ejecutando en mi computadora. ¿Sí? Todas estas aplicaciones son las que están corriendo. Y acá esto es lo que monitorea el sistema operativo sobre cada una de las cosas que están. ¿Sí? Pero si me voy a la parte de servicios, ¿sí? Son los servicios que están ejecutándose también en mi computadora, claramente. ¿Sí? ¿Y qué son los servicios? Los servicios son aplicaciones, pero que van a estar corriendo como de fondo. ¿Sí? No es una aplicación, por ejemplo, como Word, como Visual Studio Code, que es algo que yo lo ejecuto y puedo visualizarlo. ¿Sí? Son actividades que corren de trasfondo. Por ejemplo, conectividad con la Wi-Fi. ¿Sí? Son cosas que, más allá que yo tengo una interfaz, bueno, en este lado de la pantalla no lo tengo, pero uno tiene las antenitas, vieron acá, que me permiten la conexión. Tengo un servicio, ¿sí? Que, por ejemplo, está monitoreando qué redes Wi-Fi disponibles hay cada cierto tiempo. ¿Sí? Y me lo actualiza. O sea, si aparece una red nueva, me dice, che, mira, acá está esa nueva. ¿Sí? Esos son dos servicios. ¿Bien? Fíjense la cantidad de servicios que hay, está lleno. ¿Bien? Dentro de todos los servicios que hay, fíjense acá tengo, por ejemplo, uno que es MySQL, está detenido, fíjense que no está ejecutándose. Este básicamente es un servicio para la base de datos MySQL. ¿Sí? Pero más acá arriba, tengo, fíjense que tengo acá, que está en ejecución. Tengo Mongo Database. ¿Sí? Mongo Server, Mongo Database. Esta está en ejecución, ¿sí? Y corresponde a la instalación. O sea, esto va a aparecer, ¿sí? Acá cuando yo tenga instalado esto que descargamos de acá. ¿Sí? Lo voy a ver de esa forma. ¿Sí? Si no, ustedes esto no lo van a tener y no van a poder interactuar o no van a poder ejecutar comandos de una base de datos Mongo, ¿no? Claramente. Bien, entonces, lo primero sería descargar esto y seguir los pasos de instalación. Para los clásicos de Windows, Next, Next, Next. ¿Sí? No hay mucha ciencia para configurar nada. Em, y después, bueno, esto también me quedó muy viejo. Bueno, ya les digo, me quedó muy viejo, digo yo. No es de hace mucho tiempo atrás. Cambió todo mucho en muy poco tiempo, en realidad. Porque acá básicamente descargábamos lo que era la shell. ¿Qué es una shell? Es una consola. ¿Sí? Sería como la terminal de acá, ¿no? Esta terminal es una consola, en este caso una consola de Bash. ¿Sí? Que si vengo, por ejemplo, acá, me voy, por ejemplo, acá, yo tengo... ¿dónde está? No la tengo por ningún lado. ¿Tampoco? Ok. Sí que la tenía. Bueno, pero... A ver, voy acá, hago acá botón derecho, más, ¿sí? Bueno, justamente acá no, tengo que estar dentro de una carpeta. Acá, acá me voy a más, tengo acá, ¿sí? Open Git Bash Here, ¿sí? Básicamente esto lo que hacía era abrirme una consola, ¿sí? Esto sería una terminal o consola, ¿bien? O una shell. O también otra que va a ser más intuitivo el nombre, tengo que ejecutar, ¿sí? Sería ejecutar lo que se llama la PowerShell. Tiro esto, me abre la típica consola de Windows, ¿sí? Esta es otra shell, otra consola. ¿Bien? Entonces, acá sería la tercer consola, ¿no? Que empezaríamos a tener en la parte de programación. Acá Mongo a su vez tiene su consola para interactuar, ¿sí? A través de... para poder interactuar a través de la base de datos, ¿no? Bueno, estaría bueno ver todas estas cuestiones. Voy a darle clic acá al enlace. Acá me manda, fíjense que acá me dice Download Mongosh. Mongo SH es de Shell, ¿no? Es la consola que provee Mongo Database, ¿sí? Para interactuar con la base de datos. Acá fíjense que les hace hay un pequeño GIF de cómo pueden interactuar
cómo se conectan a la base de datos y hacen ciertas cositas. Acá incluso le da los ejemplos. Pero yo me voy a sortear toda esta parte porque en realidad por ahí es a veces medio engorroso estar trabajando, o por lo general no les gusta trabajar con el tema de consolas, ¿no? Por lo general está bueno ver la base de datos a nivel consola, pero a veces no estamos muy acostumbrados y vamos más intuitivamente a lo visual, ¿no? Y a ver, ¿tengo opciones en lo visual? Claramente que sí. ¿Bien? Existen partes visuales para no estar trabajando con la consola. Para todas las operaciones o cosas que nosotros tenemos que trabajar, existe la versión en consola y existe la versión en aplicación gráfica. ¿Sí? ¿Por qué generalmente los desarrolladores trabajamos más en consola? Por la agilidad que nos demanda, ¿sí? El simplemente poder tipear comandos o copiar y pegar comandos y mandarlos a ejecutar es mucho más rápido, ¿sí? Que andar haciendo clics, ¿sí? En diferentes partes de una aplicación gráfica. Eh, pero sé que es más, siempre más agradable o a veces incluso más vistoso, más que nada cuando tengo que ver información, ¿sí? Visualizarlo en algo gráfico. ¿Bien? Para eso, ¿qué tengo? Vamos a seguir porque seguramente está por acá. ¿Sí? Para eso tengo la opción gráfica de Compass. ¿Sí? Compass es una aplicación que provee también la gente de Mongo y nos permite visualizar la información de una base de datos de manera gráfica. ¿Se acuerdan que cuando yo vine acá y puse Mongo, ¿sí? Dice Mongo acá, me había aparecido este Mongo Database Compass. Bueno, claramente yo también ya la tengo instalado. He trabajado con base de datos Mongo. Ya lo tengo. Abro el enlace acá. Me va a llevar a la parte de... Ah, no. Me cambiaron el enlace. Doc Compass. No, no me cambiaron el enlace. ¿Por qué estoy... Shell Database? Esto no está bien. Esto es Shell. Ah, acá está Compass, mirá. Cambió. Tengo que actualizar claramente ese documento porque está bastante diferente. Bueno, acá tengo la versión de Compass, ¿no? Acá tengo las dos. Tengo la Shell, la consola común y corriente, y tengo la versión de Compass. Si mal no recuerdo, ¿sí? Bueno, acá nos podemos descargar la consola esta, ¿sí? Que sería esta que yo tengo acá. ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Ahora se las voy a ejecutar y la vemos. Pero si mal no recuerdo, si yo ejecuto o instalo Compass, viene por defecto incorporado también la shell común y corriente. Esta que veíamos acá arriba. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Instalan Compass, no necesitan instalarla de acá arriba. ¿Sí? Ya se va a instalar junto con Compass. Creo que, a ver si lo dice por acá en algún lado, yo creo que debería especificar eh, todas las... connection, eh, provee detalles de... Bueno, viene porque ahora se van a dar cuenta por qué digo que viene. Bueno, y después fíjense que hay más cositas, ¿no? Para descargar, pero bueno, nosotros no vamos a ir a tanto. Y nos vamos a quedar acá con Compass, estamos más que bien. ¿Ok? Entonces, teniendo instalado estas dos cosas, ¿sí? Teniendo instalado por un lado la aplicación de Mongo, ¿sí? Y por otro lado Compass, y voy a hacer esta aclaración. Compass es una interfaz gráfica que me permite visualizar los datos que tengo almacenados en mi base de datos Mongo, ¿sí? Pero no significa que porque yo instale Compass tenga instalado esto de acá, ¿sí? Necesitan sí o sí instalar las dos cosas. Esto se los digo porque por ahí instalan Compass, abren todo esto y nunca se conecta nada o no funciona, ¿sí? Y eso va a estar dado por esto que les estoy diciendo, ¿no? Que claramente no tiene instalada esto que sí es necesario. Abrimos Compass, ¿sí? Y vemos de qué se trata. No lo viene algo grande. Cuando abro Compass, con lo primero que me encuentro es con algo, bueno, salvando este welcome, y acá que tal vez no tengan nada ustedes, va a ser algo de este estilo.
Solo que no sé cómo agrandar. Oye, ahí lo agrandé. Entonces, salvo que no tengan nada acá adentro, bueno, acá me dice que ya hay una nueva versión. Falló al actualizar. Una versión nueva de Compass. Me aparece esta pantalla, tengo acá un welcome, ¿sí? Acá me dice si quiero agregar una nueva conexión. En el caso que yo no tenga nada, iré por este lado, ¿sí? Vamos a hacer una nueva conexión. Y acá fíjense que para hacer una nueva conexión aparece esta pantalla, ¿no? ¿Qué me dice esta pantalla? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer en principio nosotros es realizar una conexión a la base de datos local, ¿sí? Para esto, repito, tengo que tener instalado esto, ¿sí? Si no, no me voy a conectar a nada. Y corroborar, ¿sí? Que me vengo acá, me voy a creador de tareas, voy a servicios, esto háganlo, ¿sí? Por las dudas de mitigar posibles errores que puedan llegar a surgir. Venir acá y fijarse que Mongo, ¿no? Que tengo el servicio de Mongo acá y que el servicio está en ejecución, ¿sí? Si este servicio figura como detenido, no les va a funcionar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? La aplicación de Compass intenta conectarse a una base de datos que para él no existe, ¿sí? No logra conectarse. ¿Bien? Bueno, a esto si le dan Save y Connect, básicamente va a ser una conexión, ¿sí? A la base de datos. Bueno, estas son las bases de datos que he estado trabajando yo, ¿sí? Mi base de datos local. Esto que acabo de crear es la misma conexión que tengo acá, exactamente la misma, ¿sí? Esta que tengo acá arriba es una conexión remota a otra cuestión de trabajo. Acá tengo. Entonces, ves que tarda un poco, porque no está acá en mi computadora, no es local, esto es remoto, ¿sí? Está en otro lado, en otro servidor. Nosotros vamos a trabajar en algo local, y en principio. Después, si quieren, les cuento un poquitito de qué se trata el tema de Atlas, ¿no? Bueno, fíjense que acá debe haber una user, debe haber una tabla acá, mira, user database, ¿sí? Porque el ejemplo de user es como el más trillado que siempre lo uso para todos lados, lo paseo por todos lados. Entonces, acá tengo, por ejemplo, user y acá debo tener algunos users. Mirá. Ah, esto es lo que habíamos visto la vez pasada. Acá está. Mirá, tengo el user, tengo el mail. Bueno, ¿ven cómo se ven? Acá tengo la información, por ejemplo, de esto, ¿no? Pasemos a definir qué es lo que estoy viendo acá. Lo que está acá con los disquitos, que tiene acá como unos disquitos, es la base de datos. ¿Sí? Toda mi base de datos. Lo que está acá, que dice que está con el iconito de una carpeta, es la colección. ¿Sí? La colección que tiene adentro tiene documentos. ¿Bien? Y cada documento tiene la información de un usuario. ¿Sí? Eh, y así se ve en Atlas, ¿no? En Atlas, en Compass. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque acá van a ver que nosotros tenemos la base de datos y una sola colección. Pero, Paul pasa lo mismo. Bien, a ver, alguna que son. Claro, estas son todas de muestras sencillas. ¿Library? Bueno, mira, Library, por ejemplo, tiene dos colecciones. Tiene autores y tiene libros. ¿Sí? O sea, acá, por ejemplo, figuran dos diferentes. ¿Sí? La base de datos se llama Library, ¿sí? Que sería la biblioteca, y autores y libros son colecciones diferentes para diferentes tipos de datos, ¿no? Lo aclaro esto porque como nosotros vamos a trabajar con uno solo, ¿sí? Es propenso a que no lo confunda, ¿no? Que la base de datos y la colección piense que es lo mismo. Y básicamente, fíjense que la información es igual, ¿sí? Es lo mismo que nosotros estamos almacenando acá. Tengo información que responde al mismo tipo de dato. Entonces nosotros vamos a crear, ¿sí? En principio, algo parecido a esto, que va a tener esa información. Bueno, acá yo ya lo tengo cargado, ¿sí? Podemos cargar datos a través de esta interfaz gráfica. Permite cargar información. Fíjate que puedo actualizar, puedo borrar, ¿sí? Si me paro acá, todo gráfico, ¿no? Claramente, puedo eliminar un dato,
¿sí? Si quisiera, por ejemplo, borrar esto, vengo acá, borro, hago update y ya el dato no está más. Lo borré de la base. Acá lo mismo. Y acá, a ver si se deja. Acá, tiki, tiki, ahí lo borré, update. ¿Sí? ¿Ok? Todo gráfico. ¿Tá? Tengo diferentes tipos de visualización, lo puedo ver así más tipo JSON. ¿Ven? ¿Sí? Esto por ahí, si me quiero copiar el dato, está bueno. Ya lo tengo más accesible a copiar esto, pegarlo en cualquier lado. Y por ahí es menos, más orientado a objetos de JavaScript. La base de datos de Mongo está basada en JavaScript, por eso tiene tanta similitud y por eso es más intuitiva cuando uno viene programando con JavaScript aprender este tipo de base de datos. ¿Sí? Es bastante más sencillo que algo de tipo relacional. Si yo les mostrara códigos del lenguaje SQL, es muy diferente a esto que estamos viendo acá. Bueno, entonces, sigamos acá. Eso es referente a Compass, ¿sí? Ya después, ahora vamos a ver si trabajamos un poquitito con Compass, hacemos algunas cositas, pero vamos a seguir un poquitito más esto, ¿sí? Entonces, el CRUD, los comandos que tenemos para hacer un CRUD van a ser insert, find, fíjense que find se asocia mucho al find que ustedes tienen de los arreglos, ¿sí? No lo confundan, ¿bien? Porque si bien nosotros tenemos acá find, que lo usamos, ¿sí? Este find corresponde a un método de un arreglo, que por eso yo hago user.find. ¿Sí? Este que estamos viendo acá va a corresponder a un método de un elemento de la base de datos. ¿Sí? Que se llame igual, cuestión aparte. ¿Bien? Pero bueno, lo llaman igual también por una cuestión de que uno relaciona de manera más fácil, ¿sí? Que todo el find es encontrar o traerme información. ¿Bien? Tengo un update, que es para actualizar, y tengo remove, que es para eliminar. ¿Sí? Bueno, si venimos acá, vamos a ir chequeando ya que estamos las operaciones CRUD. Este fue uno de las primeras, ¿sí? Que teníamos, es el mismo enlace, fíjense, no cambian nada. En donde acá tenemos cada una de las operaciones que ahora las vamos a probar. Porque la idea de la clase de hoy es ver Mongo, probarlo, y la clase que viene vamos a ver Mongoose y vamos a ver cómo nos permite Mongoose vincular, ¿sí? O interactuar con la base de datos Mongo en nuestro servidor. ¿Sí? O sea, lo que se viene es hoy aprender un poquito de Mongo, ¿sí? Así solo, lado y la clase que viene aplicarlo a esto que estábamos trabajando nosotros. ¿Sí? Cómo vincularlo y cómo aplicarlo. Entonces, nada, acá tenemos lo del CRUD. Ahora vamos a ver si profundizamos cada uno. Entonces, insert. ¿Sí? ¿Cómo agrego una información a un documento? Para eso tengo dos sentencias. ¿Sí? Para insertar un solo documento, tengo el insert one e insert many. Creo que one. A ver. Vamos a mirar acá insert. ¿Sí? Voy a corroborar la documentación oficial. Sí, siguen estando los mismos nombres. Porque habían cambiado los nombres, pero se ve que fue posterior a cuando yo armé las filminas estas. Acá tenemos el insert. Entonces, fíjense qué nos dice. Nos dice, bueno, lo que está acá es básicamente sacado de la documentación oficial, por eso hago mención acá abajo. ¿Sí? No es nada extraño, por eso lo ven igual. Y acá básicamente nos dice database, collection, acá en collection iría el nombre de la colección, y insert one. ¿Bien? Y bueno, si quiero, por ejemplo, hacer varias inserciones, lo puedo hacer con este otro método que se llama insert many. ¿Sí? Entonces, ¿cómo insertamos un dato? Bueno, fíjense, acá pone el ejemplo de movies, ¿sí? Que yo tendré que, porque siempre lo uso este ejemplo, así que seguro que acá tengo movies. Debe estar la base de datos movies en algún lado. ¡Ay, mirá, no está! ¡Qué bueno! Usar. Bueno, igual, si no, la borraba y la volvíamos a utilizar de cero, ¿no? Ah, no, se llamaba use example.
Esta es como una especie de. En el ejemplo acá del sitio oficial, hacen como una especie de Netflix, pero lo llaman MongoFlix, ¿no? O Mflix. Em, a ver, Anate. ¿Dónde está? Compass. Mflix. Ah, fue la cabeza que está. No te dice, ¿no? Mi collection, mira, más genérico. Bien. Flowerflix. Ah, no está. Bueno, dale. Vamos a seguir entonces ese ejemplo, ya que no lo tengo acá. Me viene bárbaro. Y vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver, incluso van a ver ahora la ventaja de utilizar el tema de consola. Para mí va a ser una ventaja. Para mostrar este ejemplo. Yo recuerdo que este ejemplo tenía algunas cositas que no funcionaban bien. Espero que las hayan corregido porque hace un poquito actualizaron la página y cambiaron algunas cositas. Espero que esas cosas también estén corregidas. Bueno, entonces. Fíjense que el primer comando, esto literal, yo lo puedo copiar y pegar en la consola, ejecutarlo y va a generar esto. ¿Sí? Va a generar una inserción. El primer comando que me tira es use sample mflix. ¿Sí? Voy a ir a Compass, ¿sí? Porque ¿se acuerdan que yo en Compass les decía, Compass tiene ya una consola? ¿Y dónde está? Acá. ¿Sí? Fíjense que me dice Open Mongo Database Shell. ¿Sí? Compass me habilita en modo de un botón. ¿Sí? Antes estaba acá abajo, pero ahora lo pusieron acá arriba. Me parece más copado acá. Y esto me habilita la consola de Mongo, ¿sí? Para interactuar con la base de datos. O sea que, por eso les decía que no es necesario instalarla. ¿Sí? Directamente ustedes acá pueden acceder a la consola y tener las dos cosas, ¿no? Tener la parte gráfica y tener la parte de consola. Está bueno las dos cosas. Em, entonces, fíjense que lo que hace a lo primero, hace use my new database. ¿Sí? Solito. Solito hizo use my. A ver. Esto. New database. Ah, este. No debe tener nada. No tiene nada. Esto no sé dónde salió. Lo debe haber generado. Lo debe generar solo. No, no tengo ni idea. Pero bueno, me está haciendo referencia a esta base de datos. ¿Sí? Fíjense que es esta que está acá. ¿Yo quiero usar esta? No. Yo quiero utilizar la que me dice acá, que se llama, que no existe claramente, tipo ya comprobamos que no existe, que se llama Sample Enflix. Acá voy a pegar ese comando. Y ahora me dice que me acabo de intercambiar a la base de datos, ¿sí? Sample Mflix. ¿La tengo acá? No. Fíjense que no está. ¿Bien? Si yo vengo, esto me costó encontrar en las nuevas versiones. Yo vengo acá, por ejemplo, en este, hago acá y hago refresh database, porque esto en algunas ocasiones lo van a tener que hacer para que se actualice la información, ¿sí? Porque a veces no se actualiza. Nos fijamos, yo ya acabo de actualizar y sample, ah, a ese tendría que estar por acá abajo, no está. ¿Sí? Es tool, está system, pero no está sample. ¿Por qué es esto? Porque Mongo Database no va a crear nada hasta que no tenga información. ¿Sí? Es como la nada misma. Me va a decir, sí, yo te paro estás metido en la base de datos esta, pero hasta que yo no le cargue nada, no la vas a ver. ¿Bien? Entonces, vamos a ejecutar la siguiente sentencia que sería el insert one. ¿Qué va a hacer esto? Me va a decir, database, este database va fijo, y esto no cambia en nada. Movies es la colección, este es el nombre de la colección, ¿sí? Le pone movies porque es de películas. Acá le pueden poner el nombre que ustedes quieran que se llame la colección. ¿Bien? Lo análogo sería lo que ya tenemos, sería venir acá, la base de datos sería user database, ¿sí? Y la colección sería user. ¿Bien? En nuestro caso ahora va a ser movies. ¿Bien?
Y el siguiente comando, que corresponde también, fíjense que es punto a la colección esta, ¿no? Es insert one. Y entre paréntesis va el dato que quiero que se cargue. ¿Sí? Fíjense que el paréntesis abre acá arriba, cierra acá abajo. ¿Sí? Y acá en un JSON le estoy pasando, o en un objeto de JavaScript, le estoy pasando la información que quiero que se cargue. ¿Sí? Entonces, esto todo así enterito como está, me resulta mucho más cómodo venir acá, venir a la consola y pegarlo. ¿Sí? Fíjense, pego eso tal cual está, le doy enter. ¿Y qué me dice? Me dice que bueno, que la operación fue exitosa y que acaba de insertar un elemento con este identificador. El identificador, fíjense que yo nunca se lo pasé, ¿sí? Pero lo coloca de manera automática. Este número se realiza de forma aleatoria y Modern Database se asegura de que sea único, ¿sí? Por eso lo puedo considerar un identificador. ¿Bien? Ahora bien, esto se acaba de cargar. Nosotros podríamos ir a verificar esto de forma gráfica, ¿sí? O a través de la consola, de las dos. Y lo vamos a hacer de las dos maneras. En principio me gustaría mostrarles que acá, fíjense que nosotros dijimos que acabamos de cargar una información dentro de la colección Movies, que está dentro de la base de datos sample mflix, pero acá no se ve. ¿Sí? Fíjense que no está, no se cargó. Todo lo que les decía es que si la quieren visualizar, tienen que venir acá y hacer un refresh databases. Y ahora, acá fíjense que apareció. ¿Sí? Ahora sí puedo visualizarlo. ¿Ven? Puedo desplegar acá, tendría que ver que aparece Movies, ¿sí? Porque la colección ya tiene un dato, así que la acaba de crear. Y puedo venir acá y de manera gráfica, fíjense, bueno, todo lo va colocando en solapitas acá arriba. Tengan en cuenta eso. Acá ya veo la información de lo que cargamos. ¿Sí? Esta será la versión gráfica. Ahora bien, y acá me voy con el segundo comando que podemos llegar a visualizar. ¿Cómo hago para visualizar esto en modo consola? Bueno, para eso puedo escribir, esto es fácil, puedo hacer database.movies, ¿sí? Fíjense que bueno, tengo varias cosas para hacer, .find, ¿sí? Abro y cierro paréntesis y si no le pongo nada, le doy enter, lo que voy a obtener como resultado es lo que yo cargué. ¿Sí? Fíjense esta información, bueno, está bien, está visualizada de forma diferente. Por ejemplo, los géneros están uno abajo del otro, así como las había cargado yo, pero es una cuestión visual. ¿Sí? La información es la misma. Lo único que me agregó fue el identificador, no lo tenía, todo lo demás igual. ¿Sí? Todo igual, todo lo demás la misma información. Entonces, con el find puedo visualizar, puedo hacer un read del contenido de una colección en una base de datos. ¿Bien? Pongo, ¿no? Y acá la tengo de manera visual. Si lo quiero ver más bonito para consultar datos, a veces esto es más, al ser gráfico, es más visible. ¿Sí? Que tengo en contraposición y que, bueno, al ser gráfico acá, tengo que tener en cuenta a veces la cantidad de datos que puedo visualizar. Si bien me lo pagina, si tengo mucha cantidad de datos, voy a encontrar que me dice uno de 10, por ejemplo, y así sucesivamente. Por ahí a veces es medio engorroso buscar algo en particular. Pero bueno, nada, están las opciones y usamos las que más nos resulte cómodo. Ok, entonces tengo el insert. ¿Sí? Insert one. Bueno, fíjense que está el mismo ejemplo. Insert many. El insert many, fíjense que es igual al insert one, pero la diferencia es que acepta un arreglo. Fíjense que toda sentencia de JavaScript, no hay nada raro acá, no hay nada que desconozcamos o que no hayamos visto en el transcurso de todo este tiempo en el curso. Seguimos de JavaScript. ¿Todo esto qué es? Y bueno, lo mismo que tenemos antes, pero en vez de tener un solo dato, es un arreglo de varios datos. ¿Sí? Si me voy a la documentación oficial, puedo ir a este enlace de acá o puedo venir acá y buscarme la parte de Insert Many que debe estar acá abajo. Bueno, fíjense que acá está el database find, pero acá la diferencia es que pone acá, esto lo vamos a ver más adelante, por eso no lo doy bolilla ahora. Acá le pone un criterio de búsqueda.
¿Sí? Si yo tengo mucha información, en vez de poner find solo, puedo decir, bueno, dame el que tenga el título tal. ¿Sí? Pero ahora no tiene sentido. Entonces, fíjense, de vuelta, use sample, bueno, o sea, accedo a la base de datos, yo ya estoy parado en ella, ¿bien? Y después lo que tendrías que hacer es tirar esta sentencia. ¿Sí? Con esta sentencia, con este arreglo, podríamos insertar dos elementos más. En este caso, yo ya les digo, ya estoy parado acá, que pego esto, doy enter, ahora me dice que o sea, la operación vuelve a ser exitosa y acaba de insertar dos elementos, no uno solo. La única diferencia que tiene. Si viniéramos ahora acá, pongo find, de que bueno, acá lo tengo en formato botón, ¿bien? Me aparecen ahora tres películas. Ok, ahora tendría un poquito más de sentido, por ahí, ejecutar esta sentencia que me decían hoy, acá arriba, ¿sí? En donde, por ejemplo, en vez de hacer find, quiero hacer find, pero de un dato en particular, ¿sí? O dado un criterio que concuerde con un criterio. En este caso es que el título sea de favorite. Entonces, vengo acá, vengo a la consola y acá pego esa sentencia. Si le doy enter, fíjense que el find me devuelve solamente el elemento que concuerda con esa sentencia que le acabo de pasar. Este criterio de búsqueda. Esto también podría haber sido, podríamos haber hecho esto. Mira. Podría decir que el ID, esto lo voy a acá, vamos a cambiar, ¿no? Que guión bajo ID sea igual, vamos a utilizar otro ID. Vamos a utilizar a este ID. Creo que le tenía que poner Auxiliar ID, pero ahora lo probamos. Le doy Enter, claro, ves que no me contesta nada porque le tengo que pasar este dato así completo. Acá. Ah, no, perdón. Estaba en el otro que era la respuesta, no editable. ¿Sí? Fíjense que ahí ahora me acaba de devolver, ¿sí? El objeto que tiene este identificador. ¿Qué es? ¿De Favorite de vuelta? Eh, Pensé que había agarrado otro. Tarado, sí, es el mismo. Ay, porque me copiaste de acá. Qué tarado. Este creo. Vamos de nuevo. Claro, no me quería traer la misma película, me quería traer otra. Este me llamó la atención, digo, ¿cómo de vuelta la misma? Ah, ¿sí? Bueno, ahora fíjense, me trajo Jurassic World. Traje la otra. Entonces, si nosotros vamos viendo este tipo de cosas y pensamos un poco, no estamos muy lejos de poder hacer esto sobre la base de datos. ¿Eh? Lo único que vamos a ver que vamos a cambiar, por eso va a ser bastante sencillo de entender esto, creo, es que no voy a trabajar sobre un arreglo, sino que voy a trabajar sobre datos de la base de datos y le voy a hacer un punto find, ¿sí? Pero ese find no va a ser un find de arreglos, va a ser un find de Mongo Database, ¿sí? De una colección de Mongo Database. Y me va a traer el elemento que encuentre. ¿Sí? O sea, a lo que voy es que van a ver que cuando pasemos esto, lo convirtamos, lo vamos a replicar. Vamos a hacer una app JS con un servidor que lo que va a hacer es trabajar directamente sobre la base de datos. ¿Sí? Así les va quedando a ustedes como diferentes ejemplos. Y van a ver que va a ser una misma línea de código, pero que la única diferencia en vez de trabajar sobre un arreglo, va a trabajar sobre la base de datos. ¿Sí? Sobre una colección de la base de datos. ¿Ah? Y va a ser este tipo de sentencias. Va a ser esto. ¿Sí? Bueno, ¿y qué dos cositas nos quedan? Nos quedan Fine, ya lo vimos. Acá, por ejemplo, hace el ejemplo del Titanic. Yo acá le había puesto también, que esto también estaba en la documentación oficial, a ver si sigue estando. Sí, mirá, está en la documentación oficial. Esto está muy bueno porque, ¿qué pasa? Por lo general, es raro que la primera base de datos que uno aprenda sea una base de datos de tipo no relacional. Generalmente,
todos aprendemos primero la relacional. ¿Sí? Yo debo ser el único en el planeta Tierra que primero se les ocurre explicar una no relacional antes que una relacional. Entonces, ¿qué pasa? Como generalmente ya venimos de base de datos relacionales, eh, está muy bueno tener esta analogía de cómo es esta sentencia en una base de datos Mongo y cuál es lo análogo en una base de datos SQL. ¿Sí? Esto y esto equivalen a lo mismo, pero esto en base de datos Mongo y esto base de datos MySQL, Postgre. ¿Sí? Así sería traerme todos los datos de una película. Esto es una sentencia SQL. Em, Nada. Entonces les había dejado Titanic. A ver si cambié el ejemplo. Voy a sacar la oficina. Find movie. Ah, mira, está el mismo. Está Titanic. Acá está Titanic. Está el mismo. Bueno, nada, hay muchísimas cositas más por ver. Por ejemplo, acá rated, sí, que el, digamos, el rango o incluya, esto es que tenga PG o PG-13. Bueno, nada, eso son. Acá está la analogía con los relacionales, and, or, todo este tipo de cosas. No creo que las veamos porque llevaría mucho tiempo y ejemplos de ver, pero bueno, piensen que todos los filtrados habido por haber pueden hacer, ¿sí? Consultar por algo que sea más grande o igual que 5, ¿sí? Que el género sea drama. Acá esto está con un O, entonces lo que está diciendo es que tenga esto o esto, cumpla una al menos, que el año sea 2010. Eh, Update One, ¿sí? Esto es muy análogo al insert, ¿sí? Pero la única diferencia que vamos a tener acá es que en vez de insertar un dato, lo que vamos a estar haciendo es actualizándolo. Me voy a ir acá a la partecita de update. Claramente sigo esto, ¿sí? ¿Y el update qué hace? El update, bueno, tanto el one como el many es el mismo criterio, ¿sí? Uno va a actualizar el primero que encuentre, many va a actualizar todos los que encuentre, ¿sí? Con una condición dada. Acá, por ejemplo, pone como ejemplo Twilight, y acá es donde yo digo que está mal, porque en los dos ejemplos anteriores, si nosotros miramos qué información tenemos acá, no está esa. Esta película no está. O sea, me hace actualizar, o sea, siguen arrastrando el mismo problema de antes. O sea, me pone el ejemplo para actualizar una película que nunca fue cargada, que no existe. Que dice que el título tiene que ser este y este. Bueno, no importa. Más allá de eso, acá le pone, ¿no? Que dice, leamos un poquitito esto. Voy a actualizar el dato que coincida con este título, ¿sí? ¿Y qué le va a poner? Le va a poner, bueno, plot, ¿sí? Y acá le pone la referencia. De qué se trata? Estaría el texto. ¿Qué pasa? Ninguna tiene plot, porque si nos fijamos, vemos un poquitito lo que cargamos, eh, no tiene, ¿ven? Ese campo no está. Uno de los elementos tiene ese campo. Entonces estaríamos actualizando algo. Vamos a utilizar tag, que es una de las que ya tenemos cargadas. Voy a utilizar el mismo ejemplo que está acá. Y le vamos a poner esto mismo, ¿no? Y acá si quieren, bueno, acá lo que le hace, le agrega también un dato, que será el current date, que sería la fecha actual y la última actualización, ¿sí? Esto está bueno a veces también mantenerlo o tenerlo presente para saber que ese dato fue actualizado y cuándo. Entonces, bueno, nada, me voy a copiar este mismo ejemplo porque viene bien, pero voy a cambiar el título por este de tag que tengo acá, ¿sí? Voy a venir de vuelta acá a la consola, vamos a trabajar por consola porque es más cómodo copiar y pegar. Y esto dijimos que va a ser tag, ¿sí? Utilizo esa porque es la más cortita que tengo para escribir. Va con T mayúscula, sí. T mayúscula, y ahí tengo, ¿no? Si le doy enter a esto, me dice que
lo pudo hacer, no hubo problema, que concordó un elemento y que lo modificó. ¿Sí? Modificó un elemento. Y chequeamos, ahí lo acabo de hacer. Chequeamos acá, bueno, ahora ya se tiene actualizado, fíjense que tag ahora tiene este plot que antes no tenía con la referencia de lo que trata. No tiene nada que ver con esta película, porque bueno, tiene nada que ver, pero lo actualizó. ¿Sí? Pequeña otra consideración que tiene una base de datos de tipo documental como Mongo, no SQL, a diferencia de las bases de datos relacionales. Los documentos en una base de datos no relacional, que bueno, una base de datos Mongo, pueden tener diferentes campos. Por ejemplo, este puede tener el valor plot y los demás no. Y no pasa nada. Es completamente válido, es correcto, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que sabiendo esto, debemos controlar muchas veces que los datos que queremos acceder, chequear nosotros en nuestra parte de código si existe. ¿Sí? Porque si no tenemos la seguridad de que la base de datos tiene los campos consistentes, es probable que nosotros vengamos, por ejemplo, a consultar por plot que en una película, vamos a suponer Jurassic World, no lo tiene y eso nos va a devolver un undefined. ¿Sí? Y sería un problema. O sea, fallaría nuestro código en cierta forma. ¿Ah? Bueno, el update many no lo voy a hacer, pero básicamente, ¿dónde está? Acá, por ejemplo, podríamos actualizar varias películas, ¿no? Donde, por ejemplo, acá dice runtime. Runtime, LT significa less than, y que sería menor que 130. Lo que está comprobando acá es que los que tengan un runtime de menor a 130 los va a actualizar con esta información. ¿Sí? Sumimos acá a ver cuáles son. Lo podemos copiar y pegar rápido. Runtime 105. Este tiene 130. Y este tiene 121. O sea que debería cambiar de favorite y tag. ¿Ven? En ese update. O sea, estos dos concuerdan. ¿Por qué este no? Porque este es 130. Y acá dice que tiene que ser menor. Suficiente. ¿Sí? Si no, acá iría una E de equal. ¿Sí? Eso sería menor o igual. Entonces dice, a esto le va a agregar type movie less to menor a 2 horas. Ahora, claro, películas menores a 2 horas. 120 son 2 horas. Y 121, hay una que tiene 121. Esta tiene 121. Esto no es menor a 2 horas. Estoy loco. Una hora tiene 60 minutos. Eh, bueno, vamos a suponer que eso está bien, ¿sí? No vamos a andar cuestionando. Eh, pero bueno, voy a hacer que menores a 2 horas serían todas las que son menores a 120. A 120. Pero lo que podremos hacer, para mi tranquilidad mental, todo esto, que esta dure 118 minutos. Un update acá rapidito. ¿Sí? Actualizamos. Y ponemos que sean menores a 120. Y corregimos esa sentencia. No, menores a 120. A ver, entonces. Tucu. Ah, no, no, esto no me cambia en nada, pero bueno. Ah, mirá, acá lo corrigieron. Menores que 100. Cambiaron el ejemplo mal. Security, pero esto no lo tengo. Se me fue a otro tipo de colección. No, se fueron a la B acá. Yo me enojo porque a mí no me. Porque tendría que. Yo que quiero seguir el ejemplo pasito a pasito. Claro, acá hay Airbnb. O sea, cambié el ejemplo rotundamente. Se me fue de películas incluso. Ahí me voy a tomar el que tenía yo. Antiguo acá. Realmente tiene más sentido. Al menos acá por lo menos sigue con las películas. Vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar a nuestra consola. Y le vamos a cambiar que menor que 130, no, menor que 120. ¿Sí? 120 minutos.
y le va a poder, cuando cumplan con esta condición, los va a cambiar a esto. A todos. ¿Sí? Por eso estoy haciendo update many. Le doy enter a esto. Error. Parece que no le puse. Type. Acá me está marcando. Eh, para el anterior, ¿qué fue? Ah, las comillas. Estas comillas en type no van. Está retando. Type. Movies. No me retó en runtime. Retó acá. A ver. Primera, ¿cómo se lo pasé? Vimos. Title. Set. Plot. No tenía nada. Vamos a sacar las comillas. Le voy a dejar solamente a la de. Creo que tiene que ver con esto. Mm. Ah, y me está retando porque esto acá, claro, hay una. Cuando copié y pegué, se cambia de renglón y no me lo estaba tomando. Creo que ahí lo tendría que tomar. Eso es porque copié, ahí lo tomo. Eso es porque copié de un documento PDF y a veces tiene espaciados o enters que hacen que no. Que agrega caracteres que no van. Bueno, ahí lo logro hacer. Modificó dos, ¿sí? Y claramente los dos que modificó son los que dos ya que sabíamos, ¿no? Voy a hacer find de vuelta acá para que se actualice. Y acá me pone el type. Y me pone el type acá también en estos. A este le dejó type movie. Este no lo tocó. Bueno, delete y delete, delete, delete one y delete many es exactamente lo mismo. ¿Sí? Acá, bueno, básicamente les doy un ejemplo del delete many. Delete one claramente va a eliminar, por ejemplo, el primero que encuentre. ¿Sí? Donde cast, por ejemplo, hay Brad Pitt. ¿Hay alguno que tenga Brad Pitt? Cast. 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 Este no tiene Brad Pitt. Este. Chris Pratt. Parecido, pero no. Y este tiene. Ninguno tiene Brad Pitt. Hello. Ninguno tiene un actor que coincida. Ok. Para probar, digo yo para probar el delete many, delete. Bueno, si utilizamos el delete one, a ver acá qué ejemplos tengo. Se fue a la B con los ejemplos. Delete many. Bueno, Title Titanic. Prefiero este, mira. En vez de tener que hacerlo con el cosa, prefiero este. Me borro. Voy a hacer en delete many de todos los que dicen Titanic. Acá utilizar delete many, delete one es exactamente lo mismo. Porque Titanic va a haber uno solo. ¿Había Titanic? No, tag, bueno. Eh, vamos a suponer que llamamos por title. ¿Sí? Tag, voy a tener uno solo. Entonces, solamente voy a eliminar ese. Utilice many, utilice one, es lo mismo. ¿Sí? La única diferencia que voy a tener es a nivel de performance. ¿Por qué digo esto? Porque está bien, de las dos maneras va a eliminar uno solo porque sé que no hay dos películas con el mismo título. ¿Sí? Eso porque yo lo sé, ¿no? Pero, eh, si yo utilizo delete many, va a seguir buscando a ver si hay otro más. ¿Sí? Mongo no sabe que hay uno solo. ¿Sí? Entonces va a seguir buscando. En cambio, delete one, donde encuentra el primero y lo pueda eliminar, frena. ¿Sí? Por eso digo que es una cuestión de performance. Corto la búsqueda antes. ¿Tá? En este caso sería más conveniente utilizar delete one acá. Fíjense que lo explica al revés. Explica primero delete many, después delete one. Entonces, yo utilizaría este, vamos a hacer una combinación, con delete one, como ejemplo. Entonces, vengo acá, vamos a pegar esto, y acá, bueno, Titanic no tengo, así que voy a utilizar tag.
digo que el que tenga título tag me lo elimine. ¿Sí? Y vamos a utilizar delete one. ¿Sí? Por esto que expliqué. Cualquiera de los dos lo va a eliminar, pero bueno, este no que lo encuentre corta. ¿Sí? También me van a decir, bueno, ¿y qué me importa si justo tag es el último, ¿no? Pero bueno, justo coincide que es este caso particular. Nosotros, que esto, digamos, podría estar adelante de todo. Si fuese el primero, nosotros, bueno, nosotros no. Mongo, ¿qué hace? Lo encuentra, lo elimina y frena. ¿Sí? Sería rapidísimo la operación. Justo en este no es el caso. Bueno, le doy Enter. Y ahí me dice que logré eliminarlo. Y vamos a la parte visual. Vamos acá, hacemos un find. Y ya tag lo acaba de eliminar y no está más. Bueno, al final de estas filminas les dejo todas las. Esto no lo vamos a utilizar nosotros, pero bueno, están. Creo que si vamos acá a esa tabla, quiero creer que todavía está. Sí, está. Todas estas palabritas raras que empezaron a aparecer y que nos hacen referencia a los comparadores, ¿no es cierto? Esto es equal, esto es greater than, que sería más grande que. Greater than equal, esto es más grande o igual. Que lo incluye. ¿Sí? Esto fíjense que dice que concuerda cualquier valor dentro de un array. Less than, esto tendría que ser menor que corresponde a las iniciales de estas palabras. Less than equal. Equal. Not equal. ¿Sí? Esto tiene que ver not equal. Y esto es not in. ¿Sí? Que no se encuentra known. Ninguno de los valores específicos se encuentran dentro del array. Estas son todas cuestiones de comparación. Ya le digo, no lo vamos a ver, pero bueno, están acá, están en la documentación oficial. Y se los dejo para que si les interesa, lo pueden chusmetear. Nada, ¿qué les voy a pedir? Nada, tener para la clase que viene instalado Compass, instalado Mongo Database y que hayan podido por lo menos hacer estas pruebas, que todo funcione correctamente. Así la semana que viene, la clase que viene, hacemos la conexión con nuestro servidor y nuestra base de datos, que va a ser lo más interesante. ¿Preguntas hasta acá o algo que les haya quedado en el tintero de lo que vimos? No, de lo que vimos no. Te quería consultar del proyecto final. Dime. ¿Cuántos tenemos que hacer, digamos, no sé, en el caso del libro, cuántos libros tenemos que... 3, 6, 10, 100? No, No, lo no, que, lo que vimos lo que ahora, vimos ahora, 2 o 3. 2, 3. Ok, ok. ¿Sí? ¿Sí? Lo que vamos a trabajar, básicamente. Sí, vos pensá lo que se pretende es que logres hacer esto del CRUD, ¿sí? Logres poder consultar, logres poder insertar uno, logres eliminar y actualizar la información. Nada más. Entonces, y obviamente como necesitas listar, es recomendable que por lo menos tengas cargado 2 previos, como para decir, bueno, hay algo que ver, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, Manuel, a practicar. Bueno, vos, Marcos, tratá de ponerte al día, ¿sí? Con todo esto que vimos. Sé que por ahí. Bueno, igual venís bastante bien. No te trabas mucho, así que creo que vas a llegar bien. ¿Sí? Más que nada porque nos queda muy poco tiempo. ¿Sí? Piensen que. Decís que son 2 nomás ustedes. O sea, quedó un grupito hiper reducido este curso, así que nada, va a ser súper sencillo para nosotros. Bueno, nos queda la clase que viene que vemos la conexión de Mongo con nuestro servidor. Y vamos a ver un poquitito de Mongoose, les quiero explicar de qué se trata, ¿sí? Toda esa pelorata. Va a llevar un tiempito eso. Y después nos queda la clase del 5, que al igual que el otro curso, yo lo quiero abordar solamente para consultas, ¿sí? Para que evacuemos dudas.
Marquemos esa clase sencillamente no para contenido, sino para hacer consultas sobre lo que ustedes vienen trabajando. Me muestran, me digan, che, mira, tú trabajo con esto, nos destrabemos y demás. Y nos queda jueves 12, última clase. Nada, despedida del curso, básicamente. ¿Sí?